Segundo de Reyes 10:29. Con todo, no se apartó Jehú de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que había en Betel y Dan. Yahvé dijo a Jehú: por haber hecho lo que es recto a mis ojos, haciendo desaparecer a la casa de Ahab, conforme a mi voluntad, tus hijos se sentarán en el trono de Israel hasta la cuarta generación. Pero Jehú no se cuidó de andar con todo su corazón en la ley de Yahvé, Dios de Israel, ni se apartó de los pecados con que Jeroboam había hecho pecar a Israel. En aquellos días comenzó Yahvé a cercenar el territorio de Israel, y los hirió Hazael en toda la frontera de Israel, desde el Jordán a oriente, toda la tierra de Galad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al torrente de Arnón, hasta Galad y Basán. El resto de los hechos de Jehú, cuanto hizo sus hazañas, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Jehú se durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria. Le sucedió Joacaz su hijo. Había reinado Jehú 28 años sobre Israel en Samaria. Segundo de Reyes 11. Atalía, madre de Ocozías, viendo que había muerto su hijo, levantóse y exterminó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram y hermana de Ocozías, cogió a Joás, hijo de su hermano, y le sacó furtivamente de entre los hijos del rey cuando los estaban asesinando, ocultándole de Atalía a él y a su nodriza en la cámara dormitorio, y así pudo aquél escapar a la muerte. 6 años estuvo oculto con Josaba en la casa de Yahvé, y entre tanto reinó Atalía en la tierra. El año séptimo, Joiada mandó llamar a los centuriones de los cereteos y de la guardia y los introdujo en la casa de Yahvé. Hizo pacto con ellos, juramentándolos en la casa de Yahvé, y les mostró el hijo del rey, dándoles esta orden: he aquí lo que habéis de hacer. La tercera parte de vosotros que monta la guardia en el palacio real, más las otras 2 partes de vosotros que monta la guardia en el templo de Yahvé con las armas en la mano, formaréis en torno del rey y mataréis a cualquiera que pretenda penetrar en las filas. Estaréis junto al rey donde quiera que vaya. Cumplieron los capitanes las órdenes que les había dado el sacerdote Joiada. Tomó cada uno sus gentes, las que hacían el servicio del sábado, y se fueron al sacerdote Joiada. Este les entregó las lanzas y los escudos del rey David que se hallaban en la casa de Yahvé, y cuando los soldados de la guardia, todos con las armas en la mano, desplegaron desde el lado sur al lado norte entre el altar y el templo, sacó al rey, púsole la diadema y los brazaletes y le ungió. Todos entonces palmotearon y gritaron: ¡viva el rey! Cuando oyó Atalía el estrépito del pueblo, se vino a donde estaba la gente reunida en la casa de Yahvé y miró. Y estaba el rey sobre el estrado según costumbre, y cerca de él los jefes y las trompetas, y todo el pueblo daba muestras de gran júbilo mientras sonaban las trompetas. Atalía rasgó sus vestiduras y clamó: ¡traición! ¡traición! Entonces el sacerdote Joiada dio orden a los capitanes que estaban a la cabeza de las tropas: sacadla de las filas y matad a quien quiera que la siga, pues el sacerdote había dicho que no la maten en la casa de Yahvé. Hicieronla sitio, y cuando llegó al palacio real por la puerta de los caballos, allí la mataron. Joiada intervino en la alianza que con Yahvé hicieron el rey y el pueblo de ser el pueblo de Yahvé. Todo el pueblo penetró en el templo de Baal y lo demolió, destruyendo del todo su altar y sus estatuas. Y al sacerdote de Baal, Matán, diéronle muerte delante del altar. Después, dejando una guardia en el templo de Yahvé, tomó a los jefes de los cereteos y a los guardias y a todo el pueblo, y llevaron al rey desde el templo de Yahvé al palacio real, donde entró por la puerta de la guardia. Sentóse allí sobre el trono real, y todo el pueblo estaba lleno de alegría, y la ciudad se quedó tranquila. Atalía había sido muerta en el palacio real. Segundo de Reyes 12. Tenía Joás 7 años cuando comenzó a reinar. Comenzó a reinar Joás el 7º año de Jehú, y reinó 40 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Sibia de Berseba. Hizo Joás lo que era recto a los ojos de Yahvé todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada, pero no desaparecieron los altos, y seguía el pueblo sacrificando y quemando perfumes en ellos. Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero que como ofrenda sagrada ha entrado en el templo de Yahvé, el dinero del rescate de personas según estimación y el que voluntariamente se ofrece a la casa de Yahvé, tómenlo los sacerdotes y empléenlo en reparar la casa de Yahvé en todo lo que necesita reparación. Pero sucedió
que el año 23 del reinado de Joás los sacerdotes no habían hecho las reparaciones necesarias en la casa. Llamó entonces el rey al sacerdote Joiada y a los otros sacerdotes y les dijo: ¿Por qué no habéis reparado lo que había que reparar en la casa? En adelante no seréis vosotros los que dispongáis del dinero del pueblo, sino que lo entregaréis para que se haga la reparación de la casa. Los sacerdotes asintieron, a no ser ellos los que recogieran el dinero del pueblo para hacer las reparaciones de la casa. Entonces el sacerdote Joiada tomó un cofre, hizo en su tapa un agujero y le puso al lado del altar a la derecha, en el paso para la entrada en la casa de Yahvé. Los sacerdotes de guardia metían allí todo el dinero que se traía a la casa de Yahvé, y cuando se veía que en el cofre había bastante dinero, subía el secretario del rey con el gran sacerdote y contaban el dinero que había en la casa de Yahvé. Iban entregando a los encargados de las obras de reparación lo necesario para pagar a los carpinteros y demás obreros que trabajaban en la casa de Yahvé, a los albañiles y a los canteros para el pago de las maderas y el tallado de las piedras necesarias para las reparaciones. Pero con todo lo que entraba en la casa de Yahvé no hubo ni para hacer ni fuentes de plata, ni cuchillos, ni copas, ni trompetas, en suma, nada de oro ni de plata, sino que hubo que emplearlo todo en la reparación de la casa. No se tomaban cuentas a los que recibían el dinero para entregarlo a los que hacían las obras, porque eran personas de fidelidad. El dinero por el delito y el dinero por los pecados no entraba en la casa de Yahvé porque era de los sacerdotes. Entonces subió Hazael, rey de Siria, y atacó a Gat y la tomó. Hazael tenía el designio de subir contra Jerusalén. Joás, rey de Judá, tomó todas las cosas consagradas, lo que habían consagrado Josafat, Joram y Ocosías, sus padres reyes de Judá, y lo que él mismo había consagrado, y todo el oro que había en el tesoro de la casa de Yahvé y en el del real palacio, y enviólo todo a Hazael, rey de Siria, que desistió de subir contra Jerusalén. El resto de los hechos de Joás, cuanto hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Sus servidores conspiraron contra él y rebelándose le mataron cuando bajaba a la casa del terraplén. Josacar, hijo de Simat, y Josabab, hijo de Somer, sus siervos, le hirieron y murió. Fue sepultado con sus padres en la ciudad de David y le sucedió a Amasías, su hijo. Segundo de Reyes 13. El año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacaz, hijo de Jehú, en Samaria, y reinó 17 años. Hizo el mal a los ojos de Yahvé y siguió los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, con que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Encendióse el furor de Yahvé contra Israel y los entregó en manos de Hazael, rey de Siria, y en manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael, todo el tiempo que estos reyes vivieron. Joacaz imploró a Yahvé y Yahvé le oyó, pues vio la opresión en que los reyes de Siria tenían a Israel. Deparó a Israel un libertador que les sacó de las manos de los sirios y habitaron en sus tiendas como antes, pero no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, que había hecho pecar a Israel, sino que se dieron a ellos y aún una asera quedaba erigida en medio de Samaria. De todo el ejército que tenía Joacaz no le dejó Yahvé más que 50 caballeros, 10 carros y 10.000 infantes, porque el rey de Siria les había aniquilado como si los redujera a polvo. El resto de los hechos de Joacaz, cuanto hizo, sus hazañas, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Joacaz se durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria. Le sucedió Joás, su hijo. El año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacaz, en Israel, en Samaria, y reinó 16 años. Hizo el mal a los ojos de Yahvé y no se apartó de ninguno de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que había hecho pecar a Israel, sino que se dio a estos como él. El resto de los hechos de Joás, cuanto hizo, sus hazañas y la guerra contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Joás se durmió con sus padres, y le sucedió Jeroboam. Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Enfermó a Eliseo de la enfermedad de que murió, y Joás, rey de Israel, bajó a verle, lloró sobre él y dijo: Padre mío, carro de Israel y su auriga. Eliseo le dijo: Toma tu arco y unas flechas. Él tomó el arco y flechas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: Pon tus manos en el arco, y él las puso, y puso Eliseo las suyas sobre las del rey. Luego añadió: Abre la ventana que da al oriente. Abrióla, y Eliseo le dijo: Dispara, y disparó. Eliseo exclamó: Es una flecha de liberación de Yahvé.
es una flecha de liberación contra Siria. Tú batirás a los sirios en Afec hasta exterminarlos. Eliseo le dijo nuevamente: coge las flechas. Él las tomó y Eliseo le mandó: hiere la tierra. Y el rey la hirió 3 veces y se detuvo. El hombre de Dios se irritó contra él y le dijo: debieras haber herido 5 o 6 veces, y entonces hubieras llegado a batir a los sirios hasta la exterminación. Ahora solo 3 veces los batirás.